Y es que, Carmen, la que se ha montado en ese lugar, en Trujillo, distrito de Montserrat, y si no fallan mis apuntes y mis papeles y tu documentación, se trata de la familia Sandoval Farfán. Pocas veces habíamos observado, hemos visto una serie de vídeos, de documentos, porque se mezclan dos cosas que sé que les encantan y les repelen, como a nosotros, a nuestros amigos los oyentes. Fenómeno de supuesta posesión, fenómeno de supuesta histeria colectiva, fenómeno de violencia, de sangre y fenómeno, lo que faltaba, si faltaba algo, aparte de pobreza extrema, de incultura, si faltaba algo, un tablero con unas letras. La Ouija. Pero de todo eso vamos a hablar dentro de unos minutos, porque ahora, por supuesto, siempre lo sabéis, la primera emisión de Milenio 3 es todos los viernes a la 1:30, después de los compañeros del larguero. Esta semana con un tema, creo que, bueno, que demostrasteis a través del SMS que os gustó, qué cantidad de preguntas, qué cantidad de casos personales, qué cantidad de testimonios. Yo, como siempre os lo digo, leo uno por uno los mensajes, no todos pueden ser contestados evidentemente, intentamos hacer lo posible, todo el equipo los lee uno a uno. Hemos tomado buena nota de muchos casos, nos queremos poner en contacto con vosotros. Qué maravilla. Hablamos de astronautas y misterios, sobre todo centrándonos en el tema OVNI, y fue increíble. Qué casos, qué vivencias, no solo gente muy joven también, pero también, por ejemplo, pilotos, médicos, personal, vamos a decirlo, de élite, a nivel técnico y científico, que habían visto eso, habían sido testigos del fenómeno OVNI. Y es que con el asunto de los ovnis y de los enigmas del espacio, un sinfín de mensajes. ¿A dónde? Y se me olvida siempre. ¿Cuál es el premio, el sorteo para esta noche, Carmen? A eso de -5 daremos los ganadores entre los que nos escriban. Pues esta noche, como vamos a hablar sobre supuestas posesiones demoníacas, un libro que trata sobre el tema. Se trata de Misterios de la Iglesia, una obra pues que escribí yo hace 1 año y medio aproximadamente, y que el primer capítulo precisamente trata de una verdadera posesión demoníaca. Sí, un libro que la primera parte dicen que no es muy recomendable, entre comillas, la historia verdadera en la que se basó El Exorcista, la famosa película El Exorcista. Además, dentro de poco creo que con un amigo, Paco Pérez Avellán, estará así contándolo en televisión, esa historia bien documentada, en qué se basó Friedkin y William Peter Blatty para hacer esa novela y esa película, la que a todos nos ha puesto 1000 veces los pelos de punta, El Exorcista, el caso real de Germán Mantillas, de la ficción, el caso de Robbie Mannheim. Bueno, pues en este libro, quizás, en Misterios de la Iglesia, Editorial Edad, podamos entender un poco en qué se basan las personas que dicen estar endemoniadas, qué dice la Iglesia a favor y en contra. ¿Qué opináis vosotros, por cierto? ¿Qué opináis? ¿Cuál es la vía, Carmen? Pues la vía de contacto es a través del SMS al 7640, palabra clave Milenio, espacio y el texto que vosotros queráis, vuestras opiniones, vuestras preguntas sobre casos de posesión demoníaca, vuestras sugerencias sobre temas a tratar. ¿Y qué creen? 7640, hay esos 3 libros de Misterios de la Iglesia, luego daremos los ganadores, pero lo importante, ¿creéis que realmente el diablo existe? Si es que existe, ¿su poder puede hacer que se metan las personas? ¿O que todo es el producto de la sugestión? Hoy vamos a tener un caso y vamos a tener documentos para pensar en todas direcciones. Y Carmen, si te parece, vamos ya con esos mensajes. Los 10 que elegimos, lo decía antes, a la 1:30 los viernes y de 3 a 4 los domingos. Y los domingos siempre empezamos en deferencia a vosotros, a vuestro entusiasmo, a la cantidad de mensajes, a vuestros saludos, a vuestras críticas, a vuestros planteamientos, lo que queráis. Bueno, pues siempre elegimos 10, ni mejores ni peores, simplemente distintos, simplemente que nos han llamado más la atención. Cuéntanos, Carmen. Pues el viernes hablábamos de los misterios que había en torno a los astronautas, también del viaje a la Luna, y nos pregunta una amiga, ¿por qué nadie volvió a la Luna desde ese año, Iker? Tendrás que investigarlo y lo conseguirás, seguro. Besos. Bueno, pues nadie lo sabe. Realmente hay, lógicamente, unas imposiciones económicas. Se decía que la Luna era un negocio ruinoso para la NASA. Se había acabado ya la Guerra Fría. No había otro objetivo tan goloso para machacar al enemigo. Recordamos que es un momento, hasta el año 72, de absoluta disputa entre el bloque soviético y el bloque estadounidense. Bueno, pues no se volvió. A mí, desde luego, me extraña. Tampoco creo que se vieran cosas tan raras, como vimos en conversaciones, como escuchamos, mejor dicho, como para que fueran el motivo de no volver a la Luna. Pero lo cierto es que en la Luna, en las exploraciones, en esos 12 personajes que han caminado por ella, nos han quedado esos 350 kilos de rocas lunares, pero poco más. ¿Por qué no se regresó? Seguimos en respuesta. También hablamos durante ese programa de una noticia, que un canal de televisión, el Science, iba a demandar a la NASA porque no daba información sobre ovnis al público en general. Y nos dice un amigo, ¿qué porcentaje le dais a la victoria en el juicio contra la NASA?
La victoria en el juicio, imagino que nuestros amigos que han escrito el 7640, palabra milenio espacio, pues será en el aspecto de si creemos que el canal de ficción va a hacer que se desclasifiquen informes OVNI de dentro de la NASA, como en las conversaciones apócrifas que pusimos. Yo, si así, le doy 0% de ventaja, 0% de éxito. ¿Tú, Carmen? Yo también, yo creo que se va a quedar contra nada. Una potencia como la NASA no se puede hacer nada. Otro amigo, Jimeno, desde Zaragoza, David Jimeno, nos dice: ¿los rusos han tenido también algún caso como el de Roswell? Sí, la verdad es que ha habido casos como el de Roswell. Supuestamente hablamos de ese caso de un objeto no identificado. Aquí nadie dice, llevamos 140 programas creo y nadie ha dicho nunca OVNI igual extraterrestre. Todo lo contrario, objeto volante no identificado que se estrelló en el desierto de Roswell, año 47, mes de julio. Parece ser que hubo un caso parecido en la URSS, que nos da la impresión de que fue un tremendo fraude, que surgió en el 50 aniversario de Roswell, pero sí que en 1908, y dedicaremos un programa entero, hemos comentado alguna vez algo, pero nunca hemos dedicado un programa a ello, ocurrió el extraño estallido de la Tunguska. Quizá pueda ser algo parecido, y desde luego, en cuanto a caso OVNI, sin duda alguna, el de Voronezh, año 89, en la Unión Soviética. Lo repasaremos y lo recordaremos. Otro amigo que firma como negro nos dice: felicidades por el programa. ¿Saben casos particulares de humanoides en Extremadura? Humanoides se refiere, como sorteábamos el libro la pasada semana, el viernes, mejor dicho, de Javier García Blanco, Humanoides del Archivo del Misterio. Hablamos no solo de ovnis, sino de presencias de seres, de individuos, de personas con forma antropomorfa, con forma humana. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Son imaginación? ¿Han dejado huellas? Bueno, eso ya queda a vuestra opinión, y desde luego con los datos sobre la mesa hay que decir que sí, que en la provincia de Badajoz ha habido varios casos. El más impactante quizá hace bien poco en Escurial, casi en la frontera, en dirección a Badajoz, pero si es concretamente de la provincia, no de Extremadura, sino de Badajoz en concreto, un caso ocurrido, si no recuerdo mal, en la zona de La Serena, y varios en la Codosera, que fueron tomados por apariciones marianas, año 45, y que sin embargo la descripción de luminarias, de formas que flotaban, parecen más relativas al fenómeno OVNI, al menos por lo que sabemos de ello, que al típico fenómeno marino. Ocurrió en 1945, tomad buena nota, en la Codosera, Badajoz. Un amigo que no sé muy bien a lo que se refiere, porque nos pregunta: ¿y no os habéis parado a pensar que podemos ser nosotros dentro de mucho tiempo? Sí, yo creo que se refiere a una pregunta interesantísima, y es que si esos ovnis, si esos seres humanoides que de vez en cuando vemos, no podríamos ser nosotros mismos en otro tiempo. Parece absurdo, pero bueno, yo ya he aprendido en estos años que absurdo no hay casi nada, y que la realidad va superando la ficción paso a paso, año a año. Por ejemplo, imaginaos que nosotros tenemos una tecnología suficiente para viajar en el tiempo en un momento dado, y que viajásemos al pasado. Por ejemplo, en el 2200 pusiéramos el año 2003 y pusiéramos, por ejemplo, la localidad vallisoletana de Tordesillas y apareciésemos ahí. Esa persona estaría no viendo extraterrestres, sino viendo una tecnología superior. ¿Quién sabe? Fascinante. Iker, soy Aitor de Aspe, un pueblo de Alicante. Te escribo para decir que aquí hay una casa que a partir de las 12 se oyen gritos y cadenas dentro de la casa. Bueno, habrá que escribir rápidamente a Pedro Amorós, nuestro compañero del SEID, que es el que está por Alicante, le pasaremos el caso y nos contará. Y desde luego, mil gracias por ser corresponsales. Es increíble la cantidad de casos, la red de buenos amigos, que es lo que importa que estamos haciendo. Aspe, Alicante, un caso extraño, investigaremos. Hola, ¿habéis hablado del supuesto aterrizaje de la OVNI en Zamora, concretamente en Alcañices? Muchas gracias. Bueno, pues nos pasa muchas veces, Carmen, y es que vemos y comprobamos que gran cantidad de amigos se están uniendo en las últimas semanas. Es increíble y desde luego que es un honor y un placer. ¿Por qué? Porque nos piden temas, por ejemplo, nos decía Nostradamus, lo decimos hace 2 semanas. Ahora nos dicen, el caso OVNI de Alcañices. Bueno, pues si no recuerdo mal fue hace 2 semanas también. Hablamos con la hija del juez Santiago Acosta Noriega, el juez que levantó acta del caso Alcañices. Y recordamos cómo en aquel año 71, en la frontera entre Zamora y Portugal, algo aterrizó, algo desconocido quemó el campo, y un juez de la Audiencia Provincial de Zamora, ni más ni menos, un hombre valiente, pues levantó acta de esta historia. Claro que lo contamos, pero si hace falta, en un programa, por ejemplo, sobre los grandes casos de supuestos aterrizajes de objetos volantes no identificados, lo volveremos a tocar. Jorge de Madrid nos dice: Iker, mi padre fue piloto de caza y me dijo que una vez le adelantó una bola amarilla al triple de velocidad por el levante.
Bueno, pues son los casos que nos quedamos un poco fríos, ¿no? Porque ocurren tanto, se cuentan tan poco. Un piloto de caza, pocas personas pueden ser tan bien preparadas, tan conocedoras del cielo, tan conocedoras de la astronomía como los pilotos de caza del ejército español, por ejemplo. ¿Y cuántos han vivido casos? Los tendremos aquí, a pilotos civiles y militares. Recuerdo que el primer programa del Milenio 3 fue sobre este tema, sobre pilotos, en ese caso, civiles. Haremos un salto adelante y hablaremos con militares. Y por favor, Jorge, si es posible, a ver si podemos charlar contigo. Y tu padre, con total honestidad, con total seriedad, como hacemos aquí en las cosas, nos cuenta esta increíble experiencia que seguro, ponemos la mano en el fuego, fue absolutamente real. Y por último, Fernando, que nos escribe desde Palencia, nos pregunta: ¿es cierto que el rey de España en su avión fue perseguido por un ovni? Bueno, pues sí, absolutamente cierto. Al menos viajaban los reyes, viajaban un montón de periodistas, entre ellos Iñaki Gabilondo, Manuel Leguineche, el padre del difunto Antonio Herrero. Bueno, pues un montón de gente que estaba ahí observando una cosa extrañísima, y fue Iñaki Gabilondo el que inició Milenio 3, 1 de junio del 2002, con ese testimonio. Y además nos dio suerte, el bueno de Iñaki. Vio algo, nadie sabe lo que es, pero desde luego algo que como nos decía, nunca jamás podrá olvidar. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Ha ocurrido en Trujillo, Perú, un país, para bien o para mal, siempre cercano al misterio. En esta ocasión en un entorno sociológico muy concreto, pero pocas veces habíamos visto mezclarse a la ouija, las posesiones, la psicosis, todo de esta forma en este cóctel tan terrible. Está ocurriendo ahora, ha empezado hace unas horas y está ocurriendo ahora mismo. Médicos, psiquiatras, profesores, personas atadas, casi linchamientos, sangre, todo eso en una barriada. Todo eso, bueno, hay varios casos, y todo eso con un trasfondo. Ese trasfondo que nos remonta a historias que parecen del medievo, pero están ahí. La muestra son estas noticias que nos acaban de llegar por agencia. La siniestra figura, negra, enlutada, de ese que muchos llaman el diablo. Carmen, rápido teletipo, ¿qué ha pasado para hacernos una idea en Trujillo? Pues como bien decías, en la ciudad peruana de Trujillo, 10 miembros de una familia aseguran haber sido poseídos por el diablo. Al parecer, la familia Sandoval estuvo durante 3 días encerrada en su casa de la urbanización Montserrat, realizando una ouija. Gracias a los gritos de un niño, los vecinos entraron en la vivienda y observaron que estaba todo revuelto y que había muchísima sangre esparcida por las habitaciones. Alarmados por tan macabro espectáculo, llamaron a la policía. Hasta que esta llegó, los vecinos ataron a los Sandoval a un poste de la luz, ya que mostraban gran agresividad. Acto seguido comenzaron a rezar y a mostrarles crucifijos para así intentar expulsar el demonio de su... Cuando las fuerzas de seguridad se presentaron, observaron, entre otros, a 2 chicos de 16 años que se encontraban con la mirada perdida, hablando incoherencias y con fuertes ataques de histeria. Inmediatamente fueron trasladados al hospital regional, donde les fueron aplicados fuertes calmantes. El sacerdote Juan Serpa se acercó a este lugar para intentar tranquilizarlos y dijo que para él se trata de una psicosis colectiva o simplemente son personas que se prestan al engaño. También el mes pasado se produjo otro supuesto caso de posesión en el distrito de Comas. Se trataba de una joven que decía tener el demonio en sus entrañas. Fue trasladada a una clínica psiquiátrica donde se le diagnosticó un cuadro de esquizofrenia. Esquizofrenia, esa palabra tan difícil, pero sí, pero tan recurrente, ¿no? Tan recurrente. Y sobre todo cuando hablamos de posesión demoníaca, de supuesta posesión. ¿Dónde está el paréntesis que separa la mente, la cordura, de la enfermedad o de realmente estar viviendo fenómenos extraños? Los compañeros de Perú hemos podido ver algunos vídeos, algunas informaciones, se lo agradecemos, porque es que estas mismas horas, en Puente Piedra, otra localidad, quizá otro, para mí todo es misterio, porque cómo se contagian las cosas, cómo se divulgan en segundos las cosas y personas empiezan, como ocurre con los suicidios de vez en cuando. Pues ahora en Puente Piedra también nuevos casos, ahora vamos a hablar de ellos, de poseídos, supuestos poseídos, gente vomitando sangre, linchamientos, y os aseguro, si podéis verlo ahora mismo, a través de la radio, la cara de un hombre con bigote, los dientes completamente salidos de las encías, una mirada grotesca, una mirada violenta, una mirada que se centra en el objetivo de la primera cámara perdicia que llega allí, del equipo peruano de 90 segundos. Es una cara
terrible. Y como diría Germán de Argumosa, aquel gran parapsicólogo, si el diablo tuviese rostro, les aseguro que el de ese hombre sería el suyo. Si te parece, Carmen, vamos a ir escuchando 7640, palabra milenio. Nos interesa mucho vuestra opinión, hacer una especie de estadística. ¿Existe el diablo? Nos gusta saber qué piensa la gente. Año 2003, siglo XXI. ¿El diablo es capaz de poseernos? ¿Estos casos son reales? ¿Son de procedencia maligna ajena a nosotros? ¿O es ese otro lado oscuro de nuestra propia mente? De momento los especialistas hablan de términos como psicosis colectiva, histeria contagiosa, que en el fondo, y es lo que yo quiero decir, son un misterio. Nadie sabe cuáles son sus resortes, por qué unas personas sí y en otras no. Hubo miembros de esa secta que se llama Cristo Vive, al parecer, o que se encontraban en un entorno próximo al de la familia, que lograron huir porque pensaban que estaban dándose los condicionantes para el suicidio colectivo. Escuchamos, Carmen, a uno de los médicos, ¿no? A uno de los médicos que diagnostica psicosis colectiva. Sí, vamos a escuchar a Hugo Villanueva, que es jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Regional. A mí personalmente me da la impresión de que se trate de una psicosis colectiva. De repente de personas enfermas débilmente o personas que también podrían prestarse a engañar. Entonces yo creo que aquí la palabra la tendría la psiquiatría. Y como decíamos, los psiquiatras también tienen que opinar. Evidentemente, yo creo que es como las gafas que uno se ponga. Si llega el parapsicólogo, hablará del fenómeno paranormal que ha contagiado a la familia. Si llega el brujo, hablará de hechizos. Esto es muy recurrente, hay que tener mucho cuidado con algunos brujos de determinadas etnias que están entrando ahora mismo en España y que están haciendo trabajos siempre buscando la limpieza de los lugares, cuando a veces los que tienen que limpiarse son ellos, y sobre todo lo que no deben limpiar no son los bolsillos. Pero aparte de eso, también, por ejemplo, claro, el psiquiatra englobará esta psicosis dentro de lo que él conoce. Hablamos con psiquiatras también, Carmen, y nos muestran su opinión, ¿no? Sí, vamos a escuchar ahora la voz de Luis Morales, que trató individualmente a cada uno de los supuestos poseídos, y esto era lo que nos decía. Yo no conozco ningún caso donde una familia entera, hablamos de 10 miembros, lleguen a un estado idéntico, ojos en blanco, vomitando sangre, aspavientos. Hubo un caso de posesión colectiva o supuesta posesión colectiva en un convento. Fue exactamente el de las monjas de Ludún. En él más de 30 religiosas supuestamente estaban poseídas por el maligno. Escuchamos ahora sí a los psiquiatras. Nuestro equipo de psiquiatras concluyó que se trataba de un cuadro de esquizofrenia, o sea, de una enfermedad mental perfectamente tratable con los medicamentos para esta especialidad. Sin embargo, toda esta historia empieza con ese tablero de la Ouija, al que todavía no hemos dedicado ningún programa, pero que seguro que merece la pena. Con todas las de la ley, con todos los peligros y con todos los mitos también. Ouija, que viene del Ouija, sí, sí, en alemán y en francés, antes llamada planchette, unas letras y la fuerza mental, la sugestión, o realmente manos invisibles de fuera de nuestro conocimiento que señalan una serie de mensajes. Lo cierto es que la Ouija tuvo que ver en este ritual que pudo acabar, como dice la policía en Trujillo, en auténtica tragedia y matanza en mitad de esta colonia Montserrat. Una de las profesoras del colegio cercano, donde además acudían algunas de las víctimas de esta supuesta posesión de esta familia, nos habla de los ritos que ella misma pudo ver momentos antes de denunciar los hechos. De acuerdo a la información que nos han dado, ellos vienen trabajando desde hace más de 9 años en una serie de sectas que han venido practicando una serie de rituales que ellos han inventado. Uno de los señores cree ser Jesucristo, su acompañante, que es su sobrina a la vez, está y es su pareja, y está siendo vista como la Virgen María o una persona de esa calidad. Y habitualmente, Carmen, cuando se mezcla ya encima en una histeria colectiva, en un entorno sociológico muy primario, personas que se autoargullen ser Jesús o la Virgen María, es de terrible, porque siempre, al menos por lo que sabemos y por los documentos policiales, las cosas acaban en matanza, casi siempre en nombre de Dios. Es muy curioso, en nombre del diablo, sino en personas que se creen con el poder de arrancar el maligno a otros, que es lo que estaba pasando allí en Trujillo, ¿no? Sí, porque veíamos en esos vídeos a vecinas que incluso estaban con crucifijos, con agua bendita, golpeando a la familia, intentando salvarles de ese supuesto mal, que no sabemos
si estaban poseídos de verdad, según los médicos, no, tan solo era una histeria. Según parte de la Iglesia no, y otra parte de la Iglesia sí, que es muy curioso. He oído declaraciones a favor de que, claro, que creen que a través de estos rituales, curiosísimo también, como una familia entera en un cuarto oscuro está 3 días practicando la ouija y llenan las paredes de sangre. Es algo realmente extraño, y sobre todo en las imágenes que hemos podido ver y como estáis comprobando nos han impactado. Resulta que yo pocas veces, Carmen, tú conoces más casos y los contabas en ese libro que sorteamos, Misterios de la Iglesia, casos de perfecta asepsia y perfecta autohipnosis e incluso anestesia total en algunos miembros de la familia. Se quedaban rígidos, se quedaban como troncos, tenían de vez en cuando convulsiones, pero luego no sentían pinchazos ni golpes. ¿Esto es habitual? Es habitual en los casos de posesión y también en los casos diagnosticados de histeria, porque psiquiátricamente y médicamente pues se ha demostrado y se ha comprobado en laboratorio que entran en tal estado de psicosis, de histeria, que ni sienten ni padecen. Es más, a muchos se les clavan incluso, son como los estados místicos en cierto sentido. Curiosamente, la otra cara de la moneda, las personas que dicen encontrarse con la divinidad también les pasa lo mismo. Sí, que les pinchan incluso con agujas en los ojos y no sienten, no muestran ni daño ni nada por el estilo. En estos casos de posesión también pasa. La rigidez es como si se quedara un cuerpo completamente estático y no se les puede hacer ningún daño. Escuchadme atentamente, porque ahora tenemos la voz de uno de los supervivientes que estaba en esa casa, que pudo huir porque temía que iba a empezar un auténtico ritual y una matanza. Es un documento fuerte. Esta persona, entrevistada hace unas horas, todavía con la policía, con los golpes, pudo escapar de aquel lugar. Y así comentaba. Aquí esto no es una ouija, no es nada de eso. Es un rito prácticamente satánico. Ha sido personas que ya querían retirarse, estaban asustados de esto, de tanta gente ver. Estaban asustados y se querían ir. Reaccionaban como yo reaccioné. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Y por si faltaban pocas cosas con estas composiciones de nuestro otro maestro Javier Rodríguez, tenemos elementos para pensar que hay una mítica en todo esto. ¿Os acordáis de la película El Exorcista? ¿Os acordáis que todo empezaba con un descubrimiento en Irak, con una pieza extraña? También en esta historia del Perú ha aparecido una misteriosa figurilla, que era como una bestia, un extraño animal encontrado por esa familia, encontrado por la familia de Puente Piedra, el segundo caso paralelo a la historia que vamos a contar. En apenas unas horas, en estos últimos días, en esta última semana, más o menos mismo contexto social, misma fe religiosa, unas niñas y una familia se encuentran en un túmulo de tierra. Una extraña figura, era dorada, parecía de oro, representaba una bestia, y se la llevaron a casa. Ahí empezó la pesadilla. ¿Y es que qué ha pasado en Puente Piedra, Carmen? Pues sí, que en este caso eran los hermanos Pérez Couri y su prima Katia, que sufrieron el pasado 21 de octubre una supuesta posesión demoníaca. Al parecer comenzaron a sufrir convulsiones cuando se encontraban en el colegio, y todo por un extraño medallón de 6 puntas en el que estaba grabada la imagen del diablo. Se encontraron días antes ese medallón, cuando se encontraban paseando por el campo, tropezaron y debajo de una piedra encontraron ese extraño símbolo. Los padres de los niños aseguran que se trata de un verdadero caso de posesión y que los pequeños necesitan un exorcismo. Por su parte, en el hospital de Ringmack aseguraron que lo que era un trastorno psicológico. Yo me acuerdo de la imagen con unos gritos, con unas músicas que hablaban del norte de Irak, precisamente, del exorcista, interpretado por Max von Sydow, y que de repente le dicen una pieza, era un diablo que llamaban Pazuzu, un diablo que de verdad desapareció en el rodaje, una figurilla de metal muy misteriosa, que hablaba un poco de los miedos y los terrores, lo cuenta perfectamente Nacho Ares en su Historia Perdida, que para el pueblo de aquella zona de Oriente representaba lo más maligno del ser humano y de las fuerzas cósmicas. Todo en una figura como con patas de águila, manos parecidas a las de un oso, una cara grotesca de hombre. Algo parecido encontraron. ¿Qué hacía allí? ¿Qué ocurrió? Bueno, escuchamos a la profesora de estas niñas. El testimonio, hace unas horas tan solo, no tiene pérdida. Perdieron el conocimiento y sus ojos empezaron a blanquearse y hablaban cosas
incoherentes, como le digo, ¿no? Temblaban, gritaban, se sacudían fuerte. Era un típico caso de la película de los exorcistas, porque la niña, incluso cuando las señoras han venido a orarle, a echarle agua bendita, la niña les decía, cállate vieja. Carmen, compañera, insultos, ojos en blanco, vomitar sangre, vomitar todo tipo de sustancias, sansonismo, son las cosas básicas que la Iglesia, repetimos, la Iglesia, no la ciencia, dicen que son propias del exorcismo, y que seguramente la psiquiatría en profundidad habla de trastornos muy extraños, para mí igual de misteriosos, pero científicamente demostrables, ¿no? Pues sí, lo cierto es que según la Iglesia, pues el supuesto poseído, para que la Iglesia diga que es una verdadera posesión demoníaca, se tienen que dar una serie de hechos, como bien decías antes, sansonismo o titanismo, que es tener una fuerza descomunal para su edad o para su complexión, también hablar lenguas extrañas, la xenoglosia, dermografías, es decir, palabras que salen escritas en el cuerpo sin que nadie se las... A Robbie Mangin, recuérdanos, este niño de Mount Rainier en Washington, el que originó la película del exorcista, le salieron varias palabras, ¿no? Salieron escritas en su pecho y en su abdomen varias palabras. Una de ellas era exit, que fue justo el día en el que supuestamente ese mal salió de su cuerpo. Salida. Y también la palabra hell, infierno. Sorteamos esos 3 libros y ahora mismo queremos saber vuestra opinión. Queremos saber qué pensáis. Estamos recibiendo decenas, centenares de mensajes. 7640, palabra milenio, espacio y lo que queráis. Siglo XXI. ¿No hemos avanzado lo suficiente para dejar estos monstruos del pasado? ¿O sigue siendo demasiado larga la sombra extraña del diablo? La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Por supuesto, intervención policial, arrestos. La familia Sandoval Farfán se han salvado de una buena, ingresados algunos de ellos en el hospital. Yo recuerdo ahora algunas noticias, una terrible en la zona del Lurigancho, en un suburbio de Lima, un lugar bien peligroso, la muerte de 7 personas de una familia que se autoinmoló con imágenes de Cristo y lo comentamos el día, recuerdas Carmen, de las sectas del fin del mundo, metiéndose puñales en el pecho y echando la sangre, toda la familia, en uno de esos poblados de favelas prácticamente, de chabolas en Lurigancho, año 1995, si no recuerdo mal. Qué misteriosa medalla. ¿Tenía poderes esa medalla? ¿El poder de la sugestión? No lo sabemos, pero el padre, después de testificar ante la policía de todo el follón que se ha montado, hablaba así de breve, pero de conciso, sobre esa misteriosa medalla. Una medalla grande, en forma de un animal, de una bestia. Vaya forma de decirlo, de un animal, de una bestia. 7640, palabra milenio, espacio, y estamos con vosotros. ¿Para este tema o para lo que queréis proponernos, criticarnos y decirnos? Cuéntanos, Carmen. Pues un amigo nos dice, si supuestamente existe Dios, ¿quién dice que no existe el demonio? Juan de Castellón nos pregunta, ¿se ha demostrado algún caso de posesión en España? Gracias. Merece la pausa porque la explicación, tú en ese libro cuentas varias historias. Algunas de ellas ocurridas en España, una de ellas es... Cogemos el caso, digamos, paradigmático, le contamos brevemente, el más importante quizá en España. Si te refieres al de Sor Zancajo de la Mata, María Luisa Zancajo de la Mata, pues era una monja que sufría supuestamente posesiones demoníacas. Es más, varias hermanas del convento con las que pudimos hablar aseguraban cómo por las noches, sin saber cómo ni por qué, esa mujer era arrastrada por el pelo, por una mano invisible. Nos comentaban ellas que la arrastraba por toda la habitación. Ella era paralítica. Ella era paralítica, no se podía mover en ningún momento, y ellas fueron testigos de cómo algo la arrastraba por su dormitorio. Otro caso también ocurrió en Zaragoza,
El padre Solá, Francisco de Paula Solá, fue el que realizó este exorcismo. Se trataba de una niña que comenzó a realizar cosas muy extrañas en la escuela. Los profesores acudieron al sacerdote y este comprobó pues que diagnosticó que esa niña estaba de verdad endemoniada. Vieron que guardaba varias hostias consagradas cuando iban a la iglesia y que se las entregaba a su hermano, que al parecer pertenecía a algún rito satánico, a alguna secta satánica. Además, pues hablaba lenguas extrañas, conocía, incluso le hicieron pruebas de poner en sobres cerrados, sin que ella lo viera, una estampita de una virgen y un papel blanco en otra. Cuando le daban el papel en blanco metido dentro de ese sobre cerrado, lo cogía sin ningún problema, pero cuando le daban el sobre donde había una estampa sagrada, le quemaba las manos. Además, el padre Solá relató pues que cuando le fueron a realizar el exorcismo en la misma iglesia del colegio, esa niña comenzó a levitar por encima de los bancos de la iglesia. Año 34, preguerra en España, Zaragoza, el padre Francisco de Paula Solá, exorcista oficial de la diócesis de Barcelona, nombrado por supuesto por el obispo. Seguimos, Carmen, con las preguntas de nuestros amigos. Gustavo de Granada: ¿existen imágenes paranormales tales como luces, figuras, etcétera, grabadas durante un exorcismo? Felicidades por el programa. Curiosísimo, porque tenemos poca documentación gráfica. Ahí va lo que decía Carmen. En el caso de Zaragoza, por ejemplo, no queda nada. Tenemos que fiarnos del testimonio de Francisco de Paula Solá, durante más de 30 años exorcista oficial de Barcelona. Yo pude entrevistar al último exorcista oficial de Barcelona. Me hablaba Pedro Suñer de casos, en una entrevista que nunca olvidaré, terrorífica. Me hablaba, por ejemplo, de una escena que tampoco puedo olvidar. En una barriada de Barcelona, una niña pequeña de unos 5 o 6 años, contexto esotológico exactamente igual que el que estamos viviendo aquí en Trujillo, en Perú, y durante unos 9 minutos habló perfectamente en latín, en un latín además perfecto, con este sacerdote. ¿Qué tipo de resortes puede esgrimir la psiquiatría con esto? Bueno, lenguas extrañas. Lo que ocurre es que la documentación gráfica es muy escasa. Quizá uno de los casos más espectaculares, las fotografías, y recurrimos de nuevo a ese libro que hoy sorteamos, las pusiste tú, Carmen, espectaculares, porque es sangrando, levitando, las manos abriéndose, camisones quemados, porque al parecer salían de diversas partes, boca, orificios de la cara, salía fuego, o algo que a las monjas les parecía fuego. Todo esto en la posguerra, año 47, 48, en un lugar como Ellín, en una zona bastante apartada, en La Mancha, en un lugar de clausura, y viviendo esto con una monja. Cuando nos dicen que la ficción es ficción, yo digo que ¿para qué la ficción, no? Teniendo la realidad ahí delante. Otro amigo nos da su opinión y dice: todos tenemos un ángel y un diablo en nuestro interior, cada cual desarrolla su propio ego, la mente juega malas pasadas. Buena reflexión. José de Palencia nos dice: si la iglesia lo toma en serio será por algo. Saludos. Ángeles García: me muero de miedo solo de imaginarme una situación de posesión demoníaca. Nosotros también hicimos un programa. Yo la verdad es que a veces me lamento porque compruebo perfectamente que muchos de vosotros os incorporáis, y además hemos sufrido pues bueno, algunas críticas, porque NikerJiménez.com, vuestra página amiga, claro, había 120 programas creo abiertos, ha sido imposible, el servidor ha saltado por los aires, más de 300.000 escuchas de Milenio 3 en este último mes, y claro, hemos tenido que reducir a partir de ahora solo los últimos 5 programas. Sabemos que muchos estáis ahí. Bueno, intentaremos hacer un CD, intentaremos recopilar todos los y sortearlo y regalarlo entre los amigos, no sé, algo haremos en MP3, en lo que sea, en un soporte, y quizá lo sorteemos entre quienes escribáis al 7640, pero desde luego volveremos a tocar muchos temas. Ha habido grandes especiales y yo ahora mismo se me ponen los pelos de punta acordándome estas horas aquí en el estudio 1 de aquellos alaridos, aquellos gritos, de aquella sugestión, aquella hipnosis infernal, aquella posesión según la iglesia, aquello que tú y yo vivimos delante de sacerdotes de la Iglesia Católica en Madrid hace tan solo un año. Cómo gritaba aquella muchacha, aquellos ojos en blanco. A mí que me diga la psiquiatría lo que quiera, por supuesto. A mí al ver las filmaciones que nos han llegado de Perú, la verdad es que esos ojos en blanco que el de ese hombre es terrible, es terrible. Muchas personas de esa familia mostraban, me recordó a ese caso de exorcismo en el que estuvimos, porque acuérdate que estuvimos 3 horas y media junto a esa muchacha, una joven de 19 años, universitaria, porque dicen que estas cosas también solo pasan
pues en sectores de muy baja cultura. Esta chica era universitaria y al parecer, según el sacerdote exorcista, estaba poseída por 7 demonios. Lo que yo recuerdo son los tremendos alaridos y sobre todo esos ojos en blanco durante 3 horas y media. Sí, y dentro de una cripta, en Alcalá de Henares prácticamente, al lado de Alcalá de Henares, con una cruz, en un lugar tenebroso y con un nombre de la Iglesia Católica, con un permiso de la Iglesia para hacer ese exorcismo en pleno siglo XXI. Por supuesto que para la Iglesia es exorcismo y es posesión. Quizá para nosotros y para la ciencia, lógicamente sea una especie de histeria colectiva llevada al máximo. Pero eso no es igual de misterioso. ¿Qué tiene el cerebro ahí dentro? ¿Qué tenemos dentro de la cabeza para que a veces salgan nuestros peores diablos? Yo creo que, bueno, decían los más viejos sabios que conocer al diablo es vencerle, ¿no? La información, en definitiva, conocer los temas para no caer precisamente en espirales de ignorancia y tener las ideas muy claras. Yo creo que estamos entrando en unos terrenos muy pantanosos. Nuestros amigos nos van a seguir preguntando un montón de cosas. Tenemos un montón de mensajes, por favor, seguir, porque este programa es dinámico, es interactivo, 7640, milenio y lo que queráis. Pero ahora, si te parece, Carmen, hacemos un pequeño alto del camino y nos vamos a caminar por una leyenda, por una historia, por una fecha, el 1 de noviembre, que está aquí cerca. Estamos preparando un programa espectacular para el próximo 1 de noviembre, para la noche del 30 al 1, que será viernes a la 1:30, no os lo perdáis, sobre criogenización, sobre medicina y resurrección, sobre médicos españoles que están trabajando en este tema digno de la ciencia ficción. Pero de momento, Tatia Rocha ha cogido cuaderno de campo y ha viajado por los mitos y leyendas de una fecha significativa. Para los americanos, Halloween. Para nosotros, Día de Todos los Santos. Hoy nos estamos poniendo tenebrosos. A ver qué nos cuenta Katia en su leyenda urbana. Halloween es el nombre derivado de All Hallows Eve, o víspera del Día de Todos los Santos, y se celebra la noche del 31 de octubre. Su origen se deriva de los ritos de los druidas, sacerdotes celtas, que para celebrar el día en que Samán, su dios de los muertos, invocaban a los malos espíritus a reunirse la última noche del año para examinar los acontecimientos del futuro y para que visitaran sus antiguos hogares en la tierra. Hoy en día es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre en muchos países se realizan misas negras, cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal, aprovechando que infinidad de espíritus malignos son invocados libremente en todo el mundo. Es un día curiosamente y sin razón aparente en el que el índice de suicidios y los actos cometidos en estado de locura se multiplican. En Madrid hace ya 6 años cuentan que sucedió la historia que ahora voy a contarles. Un grupo de jóvenes decidieron ir a pasar esa tarde-noche de fiesta a un conocido parque de atracciones disfrazados para la ocasión. En el grupo iban 4 chicos y 4 chicas. Una de ellas, Luz, a la que siempre tachaban de tímida y rara, se mostraba especialmente nerviosa bajo su disfraz de muerta, pero nadie le prestaba atención. El primer incidente ya tuvo lugar antes de llegar. Al tomar una curva cerrada en la carretera de La Coruña para tomar la salida hacia la casa de campo, el coche les traicionó con un pequeño derrape y el conductor frenó bruscamente. Los chicos se miraron asustados y al momento comenzaron a reír aliviados. Pero Luz sentenció en voz alta: esto es solo el principio. Nuestro destino nos da un aviso de lo que nos tiene preparado para hoy. Ninguno de nosotros podremos escapar. El grupo la mandó callar y se burló de ella, que parecía creerse su papel dentro de su disfraz de muerta. Pero los avisos parecían continuar, ya que tuvieron 2 incidentes en diferentes atracciones. En una de ellas se quedaron colgados un par de minutos por problemas técnicos boca abajo. La dirección, eso sí, les pidió disculpas y hasta les devolvió el dinero en la entrada, con lo cual los jóvenes se quedaron encantados. El otro incidente tuvo lugar al atravesar ese gran barril de madera que va girando. 2 de los chicos se tropezaron pisándose los disfraces, con el resultado de torcedura de tobillo en el caso de la chica y un gran rasguño en la cara de uno de los chicos debido a una astilla que había desprendida y que le sangraba de forma alarmante. Pero no le dieron importancia. Al comenzar a oscurecer se dirigieron hacia la opción más espectacular, al menos en una fecha como Halloween: la Casa del Terror. Los 2 que habían tenido el incidente del barril debido a sus lesiones no pudieron entrar y se fueron a la salida para verles la cara de pánico al finalizar el recorrido. Entraron los 5 que quedaban juntos, acompañados de otras 7 personas que se no conocían. Según se iba acercando su turno en la larga cola hacia la puerta de la entrada, se iban poniendo más nerviosos. Luz salía espantada antes de entrar con solo ver el picaporte de la inmensa puerta y se unió a los otros 2 que tampoco entraban. Es una chorrada, se decían entre ellos, solo son actores. Entraron a la mansión terrorífica y le recibió un monje con todo a oscuras que iluminaba su cara con un candelabro de 3 velas bajo su cara. Les dio las reglas y comenzaron a descender por unas escaleras. Lo último que le escucharon decir fue:
que Dios o quien sea os acoja en su gloria. Quien haya estado en alguna de estas atracciones sabrá que se encuentran con el conde Drácula, la niña del exorcista, Frankenstein, Freddy Krueger, la madre del joven de Psicosis en su mecedora, en fin, un montón de personajes terroríficos. Pero el tiempo pasaba y Luz y sus dos amigos esperaban en la calle. Ya llevaban más de media hora. Luz susurró: estos ya no volverán. Nosotros hemos tenido suerte. Al cabo de 15 minutos llegaron 2 coches de policía y 3 ambulancias. Los periódicos sacaron en portada y con grandes titulares a la mañana siguiente: masacre en la Casa del Terror. Un actor esquizofrénico de la atracción atraviesa con un cuchillo el corazón de las 11 personas que hacían el recorrido en la Noche de los Muertos. La semana que viene se celebra esta fiesta. Cuidado con lo que hacen, pero recuerden que esto solo es una leyenda que me contaron, y desde aquí pido disculpas a los parques de atracciones que tengan este atractivo, pero piénsenselo muy bien antes de entrar. Nos da la sincera impresión, somos Milenio 3, casi es que se me traba la lengua, porque estamos, como decía antes, caminando por un filo pues muy pronunciado. Y estábamos aquí también escuchando a Katia, viendo la pantalla donde llegan vuestros mensajes, y cuando hay temas que tocan lo más profundo de nuestros miedos, nos damos cuenta de que sale como un resorte. Os vais a quedar sorprendidos. Carmen está tomando nota. Vamos a hacer una especie de estadística. Yo me estoy quedando sorprendido. Año 2001, el tipo de audiencia que tenemos, muchísima gente joven, de edad y de espíritu, gente de un nivel ya concreto, y que no se puede decir que sea del nivel del que ha vivido esta gente de Perú, y que sin embargo me da la impresión que siguen creyendo que el diablo anda por ahí. Curiosísimo. Como curiosa es la historia de Casolaro, porque nos quedan unos minutos y es momento, antes de volver con vuestras preguntas, de conectar con Santiago Camacho, el rey de la conspiración, el que nos cuenta la tramoya de las cosas, la información de la desinformación. Como decía Churchill en la guerra, una verdad es tan preciada en estos tiempos que debe ser escoltada por muchas mentiras. Escuchad la historia de ese periodista asesinado, Casolaro. El 10 de agosto de 1991 moría Daniel Casolaro, 44 años, periodista de investigación y escritor freelance. Un análisis más detallado del cuerpo reveló que sus antebrazos mostraban no menos de 12 profundos cortes a través de los cuales su cuerpo se había desangrado por completo. El veredicto oficial: suicidio. Dani Casolaro era un periodista de investigación de los de pura raza. En la fecha de su muerte se encontraba a punto de culminar meses de investigación sobre algo que él denominaba el pulpo, una gigantesca conspiración en la que la tecnología, el espionaje y la política internacional se daban la mano, y en la que el gobierno estadounidense quedaría implicado en un gran número de actividades ilegales. Casolaro estaba convencido de que había topado con algo de proporciones colosales, un Watergate en potencia, algo que dejaría para siempre su nombre inscrito en los anales del periodismo estadounidense. Los escasísimos párrafos que han sobrevivido de su trabajo nos hablan de este firme convencimiento. Decía: una telaraña de asesinos y ladrones, vagando por el planeta con sus armas y sus crímenes, traficando con drogas y dinero sucio a cambio de los secretos del templo. Su cadáver fue embalsamado sin que se pudiera hacer autopsia alguna. Las autoridades mandaron limpiar rápidamente la habitación del hotel y destruir cualquier prueba que pudiera contradecir la versión oficial. Nadie quiso hacerse cargo de un caso que, desde muy arriba, en las altas instancias de Washington, ya se había decidido que debía ser catalogado como suicidio. Nadie, ni su familia, ni sus amigos, piensan que la causa de la muerte de Dani Casolaro pudiera ser un suicidio. Su naturaleza optimista y jovial había que sumar el hecho de que precisamente por aquellos días se encontraba exultante, lleno de ilusión por la culminación de su trabajo. Era la imagen viva de una persona que disfrutaba de la vida en toda su plenitud. Algún día entraremos en detalle en cuáles fueron esas investigaciones que le costaron la vida a Dani Casolaro.
Pues solo he querido acercarme a este caso para recordar que, cada cierto tiempo, un periodista tiene que pagar el más alto tributo por culpa de aquellos que no desean que se conozca la verdad. Algo que nuestros compañeros que estuvieron en Irak saben muy bien. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Menos mal que llega la armoniosa música llena de espíritu, de positividad de Hans Zimmer, Millennium, para, bueno, quitar un poco las brumas que se han impuesto en el estudio 1 de la cadena SER esta noche. Y ese que mejor que la buena música para espantar nuestros propios demonios. Santiago Camacho, el rey de la conspiración, qué artista. Siempre, como decimos, al otro lado de las cosas. Un pajarito me ha contado que tiene un libro a punto de salir. Top Secret. Top Secret es el título del libro. Todo un fenómeno. Y al 7640, palabra Milenio, nos están llegando un montón de cosas. Una de leyendas urbanas, muy curiosa, porque yo creo que la radio también tiene que servir para alertar de algunos sinvergüenzas que hacen su agosto, aunque sea en octubre. Nos preguntan por leyendas urbanas de los asesinos que se hacen pasar por policías, ¿no? Bueno, esto no es así, realmente, pero sabemos que en Madrid, y muy atenta por favor la policía que seguro que muchos lo sabemos, nos escuchan, porque hemos detectado, por amigos que nos escriben, personas que han sido atracadas o intento de atraco, por parte de personas sudamericanas, ni más ni menos, es lo que han dicho los testigos, que se acercan a las posibles víctimas, van con su coche y enseñan falsas placas de policía diciendo que la gente se acerque. Y yo lo digo, atentos a este atajo de sinvergüenzas, ni caso por supuesto, y la policía, hagan algo si pueden. A ese 7640 nos ha llegado una pregunta de David que nos dice: ¿por qué la Iglesia no admite el tema de las posesiones completamente y solo se limitan a no comentarlo? No, sí que lo admiten. Dogma de fe. El diablo existe, el diablo puede entrar en los cuerpos. Es más, el mismo Papa ha realizado exorcismos y delante de miles de personas. Y el Vaticano tiene un exorcista oficial, Gabriel Amort. Pero el propio Papa en San Pedro pues hizo un exorcismo delante de muchísima gente. Año Luis 82, Alejandro creo. García Molina: ¿para que haya una posesión debe estar la ouija de por medio? No, parece ser que no. Supuesta posesión no tiene nada que ver. A veces aparece la ouija, y en el caso del niño del exorcista, ¿verdad, Carmen?, aparecía la ouija. ¿Qué le sucedió a la protagonista del exorcista en su versión hecha para el teatro? Mari Ure, año 75, inauguró esa obra. Lo hicimos en un programa de Cine Maldito, volveremos a tocar el tema. Impresionante. Mari Ure, Teatro de la Comedia de Londres, expresa con toda su fuerza el papel de la niña del exorcista, y al día siguiente, la prensa de Londres lo certifica, pues muere en su habitación por cosas desconocidas. Ahí empezó la leyenda trágica de esta película, teatro y novela. Pobre Mari Ure. Íñigo de Castro Urdiales: si no fueran tan ciertas las posesiones, ¿por qué la Iglesia tiene una rama dedicada a este tema? Es lo que digo yo, y porque yo como periodista pude entrevistar, por ejemplo, el último exorcista oficial de la diócesis de Barcelona, nombrado por el obispo para ello, Pedro Suñer, y que llevaba 50 años estudiando la demonología. Bueno, pues por algo estarán. ¿Será verdad o será mentira? Eso ya, como siempre, queda en vuestra opinión. Julián Ruiz: Carmen, ¿cuándo y dónde saldrás con Paco Pérez Avellán? Pues será esta semana, no, la siguiente, y el programa es en la cadena Onda 6. Gran amigo, compañero Paco Pérez Avellán. Un vigilante nos pregunta: ¿el trabajar siempre de noche facilita la posesión? No. Esperemos que no. Esperemos que no, porque si no nosotros, o nuestros compañeros informativos que están ahí, o Carlos Nicolás, andaríamos ya mal. Yo creo que no. Después nos dice: el diablo sí existe, el mejor engaño del diablo fue conseguir hacernos creer que no. Eso dicen en Rumanía, ¿no? Sobre los vampiros, dicen: la fuerza del vampiro reside en que nadie o casi nadie cree en su existencia. Bueno, son creencias. Hola, soy un panadero de Formentera. Felicidades por este buen rato. Creo en todo esto. Y nosotros saludamos a ese gremio magnífico de los panaderos, que sabemos que nos escucháis. Un abrazo muy fuerte para todos. Ahora unos buenos bollitos. Bueno, hay cosas por ahí, de noche de elecciones todavía. Carmen, cosa muy importante, haciendo un poco la estadística, más gente que cree que existe el diablo, siglo XXI. Más gente, pues un 85% que cree que el diablo realmente existe. Ese 15%, el que resta, dice que son cosas de la mente. Y ahora los ganadores de Misterios de la Iglesia: Julio de Granada, que nos decía: creo que el demonio existe, cada vez está más presente en la sociedad. Lola de Gijón: sabiendo que el tema del exorcista está basado en un hecho real, no vuelvo a verla. Iciar de Madrid, que cree que solo un pequeño porcentaje es posesión de verdad. Bueno, son los ganadores, para ellos Misterios de la Iglesia, Editorial Edad,
un libro sobrecogedor. Y nosotros nos marchamos hasta el viernes con un tema médico-científico, la criogenización, con médicos españoles que están experimentando. Vamos a ver qué nos cuentan. ¡Feliz semana! Pues nada, que Carlos Nicolás se empeñe en que demos la recambiada y pasemos de los ovnis, del misterio cósmico. Siempre son misterios como lejanos, ¿no? Que en el fondo, bueno, causan expectación. Pero claro, cuando se nos acerca el fenómeno extraño, ya da otra sensación. Francisco, ¿qué pasó hacia el año 68? Verano, Málaga. Suena un poco insólito que en un lugar tan superpoblado ocurra el misterio. Suena todo insólito, hasta lo que has dicho de mí, que me has puesto colorado, ¿no? Todos los que formamos el equipo de Milenio 3 conseguimos a veces cosas imposibles. Y bueno, sobre todo las conseguimos para que las escuchen los oyentes. Tú sobre todo, que esto último hay que reconocer, oye... Esto era un reto, ¿eh? Esto era un reto. Esto era un reto. El caso ocurre a finales de los años 60, 1968, concretamente en los meses estivales. Y su protagonista se llama José Santana Córdoba, un policía local malagueño que persiguió en la barriada de los Capuchinos, concretamente en la calle Alta, en el número 23, yo no sé si llamarlo niño monstruo, hombre monstruo, ¿no? Una figura antropomorfa, animalesca, que motivó el pánico no solamente de toda la barriada malagueña, sino concretamente una persona que desgraciadamente ya ha fallecido y que por eso no le hemos podido entrevistar in situ, que es Trinidad Gómez Sánchez. De repente, a media tarde, algo increíble, a media tarde, ella está tendiendo la ropa y surge una figura humana, animalesca. Hablamos del centro justo de Málaga, Francisco. No, está en los exteriores, no es el centro. Pero una zona bastante abigarrada de viviendas. Málaga es grande, pero no es como Madrid, ¿no? Es decir, casi en el centro, pero no en el centro. Ella está tendiendo la ropa en la parte de atrás de su casa y de repente surge esta figura de hombre, muy fea, como deforme. Ahora escucharemos algunos testigos. Salta por el tejado y se va de casa en casa. La barriada tenía en aquella época, ahora solamente hay 2 casas, en aquella época eran 14 viviendas. Y empieza a saltar de tejado en tejado y Trinidad Gómez Sánchez, como te decía, ya fallecida, entra en un estado de shock, de nerviosismo. E interviene José Santana Córdoba. Estamos hablando de la casa de Trinidad, el número 23 de la calle Alta, como te comentaba, y justamente al lado, en el 25, vivía José Santana Córdoba, policía local, que ante los gritos de Trinidad decide salir de su casa por el tejado, por la terraza, palo en mano y porra en mano, a perseguir aquello. Por los tejados de Málaga. Por los tejados de la barriada de los Capuchinos. Y bueno, conseguimos hablar con José Santana Córdoba. Fíjate, se han pasado años y desde luego yo me encontré un hombre que tuvo que ver algo fuera de lo normal. Marcado. Porque lo recordaba absolutamente todo. Si quieres lo escuchamos. Lo vi el bicho, pero lo vi por la parte del teado, ¿no? Bueno, un bicho, yo no sé lo que era aquello parecía la parte de atrás era muy rara, yo no sé si les puedo explicar, pero una cosa muy rara, la cabeza muy gorda, eso sí, pero la parte de frente de la cara no se la vi, parecía un mono grande, y saltó por el teado donde yo vivía, o sea, y eso formó una gente por todos lados, desde todos los barrios aquellos, de noche y de día esperando al monstruo. La policía malagueña indagó en un caso absolutamente insólito. Puede haber un precedente, como decíamos antes, parecido de lo que podría ser un ser deforme, un ser humano deforme, escapado de algún lugar. Se pensó también en algún tipo de simio, pero caminaba perfectamente erguido. El único caso similar ocurrió en Córdoba en 1952 y fue uno de los casos más raros porque, bueno, la más importante o más célebre institución ovni en España de aquella época, el CEI, daba su explicación. A mí me inquietaba mucho porque la explicación era en la ficha, venía simplemente Córdoba 1952, explicación feto humano. Lo que ocurrió fue que unas personas encontraron una especie de feto humano en una barriada, en un arrabal. Era una cosa extrañísima, según describió la policía, y se estuvo mostrando al público, según reflejó el diario Córdoba, en una caja. Desapareció. Fue visto y no visto. Un caso así, comparable, sería el de Málaga. Desde luego que yo ni por asomo pensaba que estas personas todavía vivirían, pero hay más. Hubo más testigos en diferentes posiciones. Por ejemplo, Dolores Salazar. Dolores Salazar es una de las vecinas de
de aquella barriada que ahora ya está prácticamente desaparecida. Hace varios meses recorrí toda la barriada con el buen amigo Francisco Vázquez para intentar sacar más datos. Solamente quedan 2 casas en pie, desgraciadamente hay un solar. Lo digo por todos aquellos malagueños, no malagueños que quieran acudir a ver el sitio. Y Dolores Salazar, bueno, recordaba algo que aquí llamamos sociología del milagro y que pasa en otros casos de otra fenomenología. La gente acudía en masa para ver si podían volver a observar, a presenciar la aparición de esto que se puede llamar monstruo. Te digo monstruo porque yo todavía, mira que le doy vueltas, mira que he visto las crónicas de Francisco Javier Bueno en el caso, las que hizo Domingo Álvarez en el ABC de la noticia, no encuentro explicación alguna, porque una malformación humana, un caso teratológico, ¿no? Hay que recordar que hay una España profunda que luego, si te parece, hablamos un momento del Museo de los Horrores, ¿te parece? Sí, no, pero había personas que tenían malformaciones y se escondían por vergüenza, y eso ha pasado en España. Luego me gustaría que describiéramos una fotografía del Museo de los Horrores que está en Madrid. Vale, perfecto. Porque había casos, podría ser un caso de este tipo. Sí, no, pero es que en este caso hay una circunstancia. Surge de la nada. Claro. Desaparece. No es ni siquiera un hospital. Desaparece, nadie sabe por dónde escapa y no vuelve a aparecer nunca más. Me gustaría pedir, ya sabéis, hoy 3 CDs con los 140-150 programas primeros de Milenio 3, 7640, no solo para la alerta OVNI, no solo para que nos digáis en qué puntos vais a estar, para comentar lo que queráis, si habéis sido testigos del tema OVNI, si vais a venir a Madrid y sobre todo también, como siempre, interactividad, a ver qué opinan de este asunto, ¿no? Y hay un mensaje de Carlos que nos dice: yo nací en Calle Alta, mi madre me contó lo del monstruo, parece ser que era alguien que quería asustar a los vecinos. Bueno, hay curioso, de todas formas, era hablando de un tema y un chaval que su madre le contaba. Bueno, es que la calle Alta de Málaga tiene también otra historia de apariciones de vírgenes que otro día. Málaga es una tierra de misterios. ¿Alguien que podía asustar? ¿Alguien? Se echó la culpa a un circo que había en aquella época y a una película que había en uno de los cines malagueños, no recuerdo cuál, como en un intento de dar publicidad a todo esto, ¿no? Pero no tenía nada que ver y se descartó, ¿no? Porque la policía indagó. Bueno, si te parece, escuchamos a Dolores Salazar. A Dolores Salazar, 1968. Y hay que darte un detalle. Dolores fue la persona que estuvo con Trinidad, es decir, la principal testigo, y que nos cuenta en este corte todo lo que le explicó de la aparición, porque quien realmente tuvo ese encuentro con lo imposible fue Trinidad Gómez Sánchez. Lo escuchamos, Francisco. La policía sí vino. Como aquella la calle se puso tan tremenda de gente, y la gente con palos. En el caso salió desde luego, como un mono grande, como yo me parece que era un hombre o algo, o yo qué sé, una cosa así era desde luego, porque salieron hombres con palos subiéndose por arriba, porque aquella era una casa de vecinos, ahí en Calle Alta, pero estaba en ruina. Dice que nuestro compañero Francisco Contreras tiene una sección en el Hoy por Hoy de Málaga donde va informando a los ciudadanos de ese maravilloso enclave, pues de los misterios antiguos y modernos, y esto es un poco de arqueología del misterio, ¿no? Es decir, todavía quedan testimonios, todavía queda gente, y como vemos a nuestros amigos, todavía hay gente que ha vivido esas historias por parte de sus progenitores. Un miedo que se ha repetido, como tú decías, en muchos casos de casas encantadas, de lugares, habitáculos donde pasaban cosas raras. En el año 34 en Zaragoza, por ejemplo, más de uno se despeñó intentando ver al duende. En Belme de la Moraleda la gente se enfrentaba en las calles en esos primeros momentos. Aquí ocurrió algo y parecido, ¿no? El de Linares o el duende del Esparto en Valencia, es decir, la gente... Sucedía lo que se llama síndrome milagro, ¿no? La gente acudía en masa al lugar donde lo imposible, sea la casuística que sea, había ocurrido para intentar presenciar lo insólito. En este caso, Dolores nos recordaba cómo la policía siguió durante varias semanas acudiendo para ver si había alguna pista de este niño monstruo, hombre monstruo. Te digo niño monstruo porque lo recordaban, según la observación del testigo, como con cara de niño, cuerpo de hombre pero con cara de niño. Cara deforme, además, ¿no? Cara deforme, ¿no? Una cosa rarísima, ¿no? La policía siguió yendo durante varias semanas haciendo rastreos en las viviendas, algunas de ellas estaban totalmente abandonadas y desocupadas, e incluso la gente acudía con palos para ver si le podía dar caza, es decir... Una cosa, Francisco, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hablando de niños monstruos, de figuras extrañas, en la actualidad, Carmen, tiene mucho que contar. Internacional, por F, es decir, no sé qué está pasando, pero hay noticias extrañísimas que nos recuerdan a los años 70, ¿no? Porque ahora vamos a escuchar a Dolores, aguantado un poquito, vamos a escuchar a Dolores describiendo la figura, el rostro, exacto, y el shock que tuvieron que llevársela e ingresarla directamente en la ciudad sanitaria. ¿Qué ha pasado, Carmen, internacionalmente
que tiene que ver con estas cosas tan extrañas. Durante toda esta semana, una fotografía de un supuesto alien que se paseaba por un parque forestal a pocos metros de una pareja de carabineros a caballo está recorriendo la red de Internet. El ser, que ya ha sido bautizado como el alien chileno, fue captado por el ingeniero Germán Pereira frente al Museo de Bellas Artes de Chile. Según Pereira, captó la imagen en un día lluvioso y aseguró estar muy impresionado por ese ser que aparecía en ella. Un ser macrocéfalo de pequeño tamaño. Además, recalcó que no se trata de un montaje. Pidió a Eric Martínez, que es presidente de la Corporación de Fenómenos Aéreos, que le diera una explicación, y este dijo que como investigador no podría decir qué es lo que sale ahí. Es muy aventurado decir que es un extraterrestre o un fantasma, aunque no creo que sea un fraude. Por su parte, el experto en fotografía digital de la Universidad Católica, Juan Domingo Marinello, explicó que el tamaño de la imagen no permite precisar si se trata de un montaje, aunque advirtió que los desplazamientos de la luz de la figura no son acordes a los movimientos de la cámara. También la agencia EFE daba una noticia que aseguraba pues que puede ser, sí, que puede tratarse de un montaje, que por lo menos existen dudas de que esa figura esté ahí puesta posteriormente. Para que la gente se haga una idea, son los dos carabinieri con sus caballos y de repente debajo de uno, que me parece a mí el absurdo total, pero bueno, una figura como de un enanito, es muy curioso, pero muy claro, habrá que pasársela a José Manuel García Bautista y a Guillermo León. Sí, y a Rafa Cabello, para que les hagan un análisis de los que hacen ellos, a ver si nos sacan de dudas. Como te decía Iker, también la agencia EFE daba una noticia que aseguraba que en una localidad del centro de Siria se vio un extraterrestre de color rojo y aspecto de campesino. Esto lo decía la agencia EFE, no nosotros, cuidado. Sí, mientras caminaba por un olivar. 7 labradores aseguraron que se trataba de una criatura rara que estuvo sentada durante un rato antes de dar zancadas para encaramarse a un árbol. Después esa criatura se dirigió hacia el cielo con gran rapidez y dejó un humo blanco a su paso. Las autoridades inspeccionaron el lugar, pero no encontraron nada. Estamos Francisco y yo con una cara a los dos, Damasco, pero es que informa EFE de un acontecimiento que si informa EFE saldrá en todos los periódicos, un humanoide que sale. Quizá estamos en un momento de mayor apertura o que esto igual salía hace 2 meses y no pasaba nada. ¿Lo de México ha cambiado tantas cosas, Francisco? No lo sé, si te digo la verdad. Ojalá cambien cosas y cambien cosas para bien, es decir, que sacan noticias y que las sigan dando. Me vais a perdonar, pero esto EFE vamos, ni con sobredosis de anís hace 2 meses sacaban esta información. Ojalá sigan sacando noticias y sobre todo que las saquen desde un punto de vista periodístico, es decir, que la gente... y alabamos la situación para toda la gente de EFE son unos profesionales y a ellos les llegan las noticias, vamos. Ojalá y que sigan, porque seguramente muchos nos sorprenderemos. Fíjate qué curioso. Avistamiento ovni en los cielos españoles, qué cantidad de testimonios, es decir, la cantidad de cosas y de casos que nos estamos perdiendo. Exacto. Porque los medios... esa mala imagen que ha habido durante muchísimos años del mundo del misterio en general, ya sean casas encantadas, ovnis. Es decir, ojalá esto siga en auge y que la gente pierda ese miedo a hablar delante de un micrófono, aunque delante de una cámara. Muchos de esos avistamientos y de esos casos, explique, claro. Todo no. Hay algunos de esos casos que sí que tienen una explicación y que también la contamos, por supuesto. Y si es un fraude, también, porque es que hay que informar, pero hay que dar buena información. Hay que dar tanto el fraude como la información veraz. Por cierto, Carmen, hablaba de una figura de la agencia EFE en Hilo o Teletipo Internacional, que aquello trepaba, que era también como una especie de ser extrañísimo que daba zancadas. ¿Sería parecido a lo que se vio en Málaga, año 1968? ¿Sería parecido a lo que vieron estos testigos en primera persona? ¿Sería parecido a lo que les causó tanto miedo y que a Trinidad, la principal testigo, le hizo ser ingresada? Escuchamos a Dolores. Eso tiene que ser un hombre pero muy raro, con una cara horrorosa y el cuerpo feísimo. La mujer desde luego se iba a morir, se la tuvieron que llevar y todo, porque desde luego eso era... De la calle se puso exagerada, vamos. La gente estuvieron vigilando y los policías venían a ver que si lo habían visto otra vez y todo. No. En los tejados de la calle Alta de Málaga, 1968, algo ocurrió. Algo que motivó una investigación de la policía que se quedó en agua de borrajas, como casi siempre, y que parecía mucho más que una broma. Uno de esos casos que nosotros, entre la canalla del periodismo del misterio, hablamos de míticos, de clásicos. Esta noche las voces, los protagonistas. ¿Opinan algo nuestros amigos de Milenio de ese ser, de esa figura? Opinan de otros seres, además van a estar relacionados con este 25J. ¿Cómo? Pues sí, porque yo me quedaba un poco patidifusa cuando leía 2 mensajes de 2 personas diferentes
que habían trabajado en el Juan Carlos I, y uno nos decía, existe una leyenda esperándoos. Sigo leyendo más mensajes y nos dice Fran, fui vigilante del Juan Carlos I y conozco la leyenda que existe en el auditorio. Un espíritu habita en los camerinos. Mira, vamos a ver, Carmen. Nosotros tenemos la suerte de tener muchos amigos, ¿no? Y lo vemos en actos como el de hoy, ¿no? En la Feria del Libro. Y lo ve, por ejemplo, Fran también, cuando en Málaga tiene la aceptación que tiene... En Málaga, bueno, te voy a decir algo que no te tenía que contar. Hay un edificio oficial, y tengo 4 vigilantes que seguramente en muy poquito tiempo nos van a contar cosas imposibles que siguen ocurriendo, que han ocurrido y que siguen ocurriendo. Y te voy a dar el dato lóbrego, truculento. Durante la reforma que se hizo para que fuera edificio oficial se encontraron nichos de monjas. Nichos de monjas. Vaya. Bueno, está todo en la misma pista, ¿no? Pero yo te he estado diciendo que, bueno, que tenemos muchos amigos. Pero también tenemos gente que es tremenda. Es tremenda. Y solo faltaba que dijéramos que en el sitio donde el 25J nos encontramos, bueno, van a pensar que Iker Jiménez ha automandado ese mensaje sin lugar a dudas. Que nos digan en cuál de los camerinos es, porque así te quedas tú en ese y Katia y yo nos vamos a otro. Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que como hay gente que llega al límite de querer inventar ovnis para el 25J, científicos entre comillas y de una dignidad absoluta. Mentes calenturientas. Sí, querer mentir, pues bueno, pues si mientes, mentirás y engañarás, pues qué bonito, para sentirse tremendamente orgulloso. Pero como hay gente que quiere boicotear, bueno, pobre gente, ¿no? Un evento como el de la cadena SER, con cientos de miles de personas ahí a tope, creyendo en la unidad del misterio, pues bueno, también hay gente que va a decir, caramba, es que habéis elegido un sitio también, no os habréis inventado la historia, ¿no? Lo están contando ahora mismo, en este momento, a las 3:48. Es un lugar con leyendas urbanas, siempre ha habido leyendas urbanas en torno a ese parque muy moderno en un momento de Madrid. Sí, además de animales extraños. ¿A que sí? Sí. Pirañas, ¿no? Se hablaron. Pirañas gigantes. Y de cocodrilos. Y de cocodrilos. Sí. Es decir, yo la historia del fantasma no la conocía. Leyenda urbana. Yo he podido cubrir varias noticias allí sobre que, bueno, han capturado pirañas. Algo que es normal, desgraciadamente la gente se compra un animal salvaje como doméstico y luego no sabe qué hacer con él y lo suelta en el primer sitio que puede. En este caso fue en el lago que hay en el Campo de las Naciones, incluso de pequeños cocodrilos, ¿no? Pero de fantasmas no he oído hablar nunca. Bueno, pues solo faltaría que el 25J, aparte de ovnis, encima tuviéramos... ¿Qué más cuenta la gente? Y hablábamos de animales ahora mismo, ¿no? Pues Sergio de Sanfer nos dice, convertido a Lauri para estar el 25J en el Juan Carlos I. Pero nos gustaría saber si puede ir el Chiwi, es nuestro perro. Oye, yo creo que sí, ¿no? ¿Claro que sí o qué? Pues no lo sé, habrá que preguntarlo, porque si no yo también me llevaré a UFO, que es el nuestro. Pero UFO, con la tormenta que ha habido hoy, tiene que estar ya el pobre alterado hasta el 25 de junio, tiene que estar el pobre ya con los sí, amigos que no hablaban, mira, de la tormenta. Guillermo de Villaviciosa de Odón. Esta noche ha caído un rayo a 50 metros de mi casa. Impresionante. ¿Habláis algún día de tormentas y superstición? Pues sí, amigos, y un día os hablaremos, por ejemplo, en las Urdes de los espantarrayos y de los hombres que atraían el rayo. En las Urdes, pastor que le caían 2 rayos encima y sobrevivía, claro. Que imaginaos, y otra historia que hay que era considerado santón. Que le cayeron 2 rayos, incluso en la tumba. La tumba, lo que es la lápida, la partía otro rayo. Era el hombre que atraía los rayos. ¿Qué os parece si ahora nos vamos rápidamente en unos minutos a una historia menos amable? La trae Carlos Barroso. Abre el archivo secreto. Muy atentos porque ya a las 10 tuvimos los galindos y yo creo que ya es suficiente. Pero se ha empeñado el amigo Carlos en explicarme quién fue Ed Gein. Bajo su apariencia inofensiva se ocultaba un monstruo. Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en el seno de una familia con numerosos problemas. Su madre, fanática religiosa, estricta y austera, le obligó a mantenerse alejado del mundo para evitar que se pareciera a su padre, un alcohólico que durante sus borracheras maltrataba a sus 2 hijos. Gein vivió así durante 39 años, hasta que la muerte de su madre le dejó solo y aislado, con infinitos prejuicios y complejos. Rechazado y temido por sus vecinos de Plainfield debido a su extraña personalidad, Ed Gein se refugió en su casa de madera, que con el tiempo se convertiría en un auténtico museo del horror. En 1954, la extraña desaparición de la encargada de un bar hizo sonar todas las alarmas. Solo quedaba de ella un reguero de sangre que conducía hasta la calle.
Apenas 3 años más tarde, desaparecía también la propietaria de una ferretería de Plainfield, pero esta vez quedaría una pista para desenmascarar al asesino. Al margen del reguero de sangre, el nombre del responsable quedó registrado en el libro de compras del establecimiento, como el último cliente que visitó el local. Su nombre era Ed Gein. El hombre fue detenido e interrogado y una patrulla de agentes se desplazó hasta su domicilio para realizar un registro. El espectáculo que se encontraron fue auténticamente dantesco. El cadáver decapitado de una mujer pendía del techo, colgado del tobillo por un gancho. Su cuerpo había sido abierto en canal desde el pecho hasta la cintura. Las pantallas de las lámparas, una silla y algunas prendas de vestir estaban hechas con piel humana. Había montañas de basura, cajas, excrementos y viejas herramientas esparcidas por toda la casa. Entre los objetos más espeluznantes que se encontraron figuraban varios cráneos, algunos de ellos partidos por la mitad y utilizados como platos. Había una caja con restos humanos sin identificar, entre ellos la cabeza de la propietaria de la ferretería que había desaparecido días antes. Las paredes estaban decoradas con máscaras, fabricadas con auténtica piel de rostros de personas. Solo una habitación permanecía cerrada a cal y canto y sellada con tablones de madera, la que perteneció a su madre. En su declaración policial, Ed Gein dijo que poco después de morir su madre, ésta se comunicaba con él. También señaló que solo recordaba haber matado a la dueña de la ferretería y que el resto de cadáveres los había retirado del cementerio poco después de ser enterrados. La policía comprobó que esto era auténtico. Gein aseguró que sentía auténtica fascinación por la anatomía humana y que incluso se había planteado cambiar de sexo. Tras la celebración del juicio, Ed Gein fue internado en un manicomio, donde murió el 26 de julio de 1984, hace poco menos de 20 años, debido a una insuficiencia respiratoria. Sus restos reposan en el cementerio de Plainfield, junto a los de su madre. El personaje de Ed Gein levantó tal fascinación que inspiró a muchos directores de cine. El primero de ellos fue Alfred Hitchcock, que se basó en él para dar vida al legendario Norman Bates de Psicosis. Aunque la gran pantalla también se ha visto seducida por Gein en películas como La Matanza de Texas o El silencio de los corderos. Carlos Barroso y su archivo secreto, que nos deja un poco así fríos, como nos ha dejado la historia del monstruo de Málaga que hemos desempolvado para vosotros. Francisco, estábamos hablando mientras escuchábamos a Carlos Barroso de un lugar de los que a mí sí me daría miedo, de verdad. Lo dicen Viandas, Cortijo, Jurado, Belmez, nada. Un sitio de presos, ¿no? Cómo hacían armas en la cárcel. Una pistola de jabón, ¿te acuerdas? El museo. El Museo de los Horrores, con una pieza única además, un cuchillo de Asuán que le traímos de un viaje por aquí en los lugares. Sí, ¿verdad? Un cuchillo de Egipto que está puesto ahí entre esas... Claro, pero el profesor Reverte Coma no era el morbo lo que le daba, sino el estudio de esos... Sí. ¿Sabes también que tienen ahí? Y esto va a gustar. ¿Te acuerdas de Garroteville, cómo sonaba en la última dramatización? De la Audiencia Provincial de Valladolid. Pues allí nos podemos sentar. Tienes unas cosas, Francisco. Madre mía, qué cuenta la gente. Primero siéntate tú. Bueno, ya nos hemos sentado en un Garroteville. Sí, en el de la cárcel de Madrid, es cierto, en el Carabanchel. Sí. Otro sitio, los sótanos donde se ejecutaron a los últimos muertos de manera oficial en España, que es otro de los lugares que más mal... Dice que él nos acompaña a los camerinos. A los camerinos nos acompaña. Y otro amigo desde Almería que nos dice: buenas noches, compañeros, voy a intentar acompañaros el 25J de Madrid. Y eso que soy de Almería. Oye, yo no sé si era el fantasma del Parque Juan Carlos I, pero Carlos Nicolás Charlie, que jamás le pasa nada con las músicas, no se sabe, seguramente alerta OVNI la cuenta.